En la sección 14.2 tenemos el concepto de velocidades de reacción. Entonces, quizá revisando rápidamente la figura 14.3, lo que nosotros vemos por aquí es una reacción hipotética en la cual A va a producir la sustancia B. En el tiempo cero, ¿sí? Cuando el tiempo es cero, cuando estamos arrancando la reacción, este recipiente está aquí cerrado y los puntitos rojos representan únicamente a la sustancia A. Pues podemos ver que acá solamente al inicio tenemos dicha sustancia. Cuando el tiempo pasa, ¿sí? Dígase que han pasado 20 segundos en esta representación, entonces vemos que ya aparecen unos puntitos azules, ¿sí? Los cuales representan a la sustancia B. Entonces, conforme el tiempo va transcurriendo, eh, pasan dos cosas. La concentración del reactivo A, que era 1 molar, se redujo de 1.0 a 0.54. ¿Por qué se redujo? Porque es un reactivo. Y cuando pase más tiempo, digamos de 20 a 40 segundos, pues seguirá bajando más. Así que conforme el tiempo va pasando, la concentración de los reactivos va disminuyendo. Para el caso de los productos, como señalamos al inicio, no teníamos la sustancia B. Una vez que pasan los 20 segundos, pues ya aparece algo de la sustancia B. En este caso se está moviendo de 0 moles a 0.46 moles. Y si le damos más tiempo, pues sigue incrementándose esa concentración de producto. Sí, entonces numéricamente, nosotros podemos sacar un valor promedio de aparición del producto B. Entonces, en ese caso, lo que haríamos es que vamos a ver cuál es el cambio en la concentración de B respecto al tiempo que haya transcurrido. ¿Mm? Recordemos que acá en química y en física, cuando usamos la letra griega delta, nos referimos a condición en el condición final menos condición inicial. Eh, entonces, en este caso, lo que haríamos es que si queremos lo que va a suceder entre los 20 segundos y los 0 segundos, nosotros lo que haríamos aquí es tomar cuál es la concentración de B a los 20 segundos y restarle la concentración de B a los 0 segundos. Entonces, cuando hacemos esta resta, dividido entre 20, obtenemos 2.3 por 10 a la menos 2. Como la concentración es una concentración molar, es moles por litro, entonces se pone una M mayúscula. Y en el caso del tiempo, se pone una S porque es en segundos. Así como hablamos de velocidad de aparición de B, decimos aparición porque B es un producto en el ejemplo anterior, también podemos hablar de velocidad de desaparición de A. Y el concepto sería el mismo, sería eh, el cambio de la concentración de A entre el tiempo que haya transcurrido. Aquí
por una convención le agregamos un negativo a esta fracción que no se lo pusimos a la fracción de con la que hicimos el cálculo para B. ¿Por qué ponemos este menos? Porque como A está desapareciendo, ¿sí? Está desapareciendo, entonces pues su velocidad va a ser negativa. ¿Estamos? Entonces aquí podemos ver que en este caso la velocidad promedio para A sería el cambio en la concentración de A respecto al tiempo. Entonces la concentración de A los 20 segundos es 0,54. La concentración de A al inicio era 1 molar y el tiempo que ha transcurrido entre los dos momentos son 20 segundos. Hacemos la resta y obtenemos el valor. En este caso, esta velocidad 2.3 por 10 a la menos 2 es igual que la velocidad promedio para B. ¿Por qué es igual? Bueno, ya vamos a discutir un poco sobre eso, pero en este caso es igual porque la reacción es que un mol de A produce un mol de B. Entonces, por esta geometría, al ser un mol produce un mol, pues las velocidades son iguales. Pero si no fuera 1 a 1 los coeficientes que equilibran la reacción, entonces las velocidades serían diferentes y serían proporcionales a los valores estequiométricos. O sea, si aquí la reacción hubiera sido que 1 de A produce 2 de B, entonces la velocidad de B es el doble. La velocidad de aparición de B sería el doble que la velocidad de desaparición de A. ¿Sí? Acá nos proponen hacer un ejercicio resuelto. Lo que tenemos que hacer es volver a usar los datos de la figura 14.3, pero que calculemos la velocidad más bien entre los 20 y los 40 segundos. Entonces, si vamos a buscar la figura 14.3, es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Las variaciones aquí fueron igualmente 20 segundos. Y las variaciones en concentración las tenemos por acá. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular la velocidad de B, sería que arriba pondríamos concentración final menos concentración inicial. Sería 0.70 menos 0.70 molar menos al inicio en los 20 segundos era 0.46. Y esto lo vamos a dividir entre el tiempo final, que son 40 segundos, menos el tiempo inicial, que eran 20 segundos. Esa sería la manera en que digitaríamos la velocidad de B entre 20 y 40 segundos. Para el caso de A, ¿verdad? La velocidad de A sería igual, entonces le agregaríamos un negativo porque es una velocidad de desaparición. Concentración final es 0.30 molar menos concentración inicial 0,54 molar. Y esto dividido igualmente entre 40 menos 20. ¿Sí? Estas serían entonces las expresiones para hacer ese cálculo. Acá en el ejercicio resuelto, ¿verdad? Lo plantean así. Y en efecto vemos que, pues, en el caso de la velocidad promedio para A, que como ya vimos, también sería
el mismo valor que la velocidad promedio para B es 1.2 por 10 a la menos 2. Ujú. Bien, algo interesante que podemos ver aquí es que aunque aquí pasaron 20 segundos de tiempo, ¿sí? Veamos que aquí pasaron 20 segundos de tiempo y la velocidad fue 2.3. En los siguientes 20 segundos, o sea, de 20 a 40, ¿sí? En los siguientes 20 segundos, vean que la velocidad es nada más 1.2. Entonces, al principio la velocidad es 2.3 en promedio y después la velocidad es 1.2. O sea, ahora la velocidad, ya la reacción avanzó un poco y la velocidad en este punto es menor que al inicio. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque los reactivos se están gastando. Y entre menos reactivos tengamos, más lenta se hace la reacción. Precisamente eso es lo que se nos ilustra en la siguiente, eh, tabla que tenemos acá, que tiene que ver con el cambio de la velocidad con el tiempo. ¿Sí? La velocidad de reacción no es constante, sino que va cambiando conforme va pasando el tiempo. Aquí nos han planteado una reacción para que hagamos la discusión y con base en esta reacción tenemos los valores de la tabla 14.1. ¿Qué podemos observar por acá? ¿Qué podemos observar por acá? Cuando tenemos esta mm, tabla, aquí lo que vemos es que pues son una serie de mediciones de la concentración. Este C4H9Cl es el reactivo, ¿sí? Es uno de los reactivos. Y lo que ellos han hecho es que conforme el tiempo ha ido transcurriendo, han ido midiendo la concentración de reactivo. Y entonces, ¿qué podemos notar? Bueno, que conforme el tiempo va aumentando, la concentración que inicialmente arranca en 0.1000 va bajando, ¿sí? Entonces aquí empieza en 0.1, luego se va a 0.09, 0.082, 74, 67, 54, 44, 36 y 20, ¿verdad? Va disminuyendo la concentración, va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué se ha hecho en la siguiente columna? Lo que se ha hecho es tomar este par de valores de concentraciones y este par de tiempos y sacar la velocidad promedio. Entonces lo que podemos ver es que al inicio la velocidad promedio es 1.9, pero después baja a 1.7, a 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 0.56. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que ya hemos dicho. Conforme la reacción avanza, o sea, conforme le damos tiempo a la reacción, los reactivos se van consumiendo. Y entre más se van consumiendo, más baja es la velocidad. Estos valores de acá los han graficado en la figura 14.4. Y si recordamos un poco eh, en física hablábamos de que la velocidad venía siendo una medida de la inclinación, ¿verdad? Una medida de la inclinación de la curva, ¿sí? De la línea tangente a la curva
desplazamiento y tiempo. En este caso, haríamos la misma analogía y lo que podemos ver aquí es que esta flecha que yo acabo de dibujar acá azul tiene una inclinación bastante pronunciada y si yo tratara de hacer eso mismo más o menos en esta región, lo que veríamos es que en esta sección esa inclinación de la recta tangente es mucho menor. O sea, ¿eso cómo se traduce en una interpretación? La velocidad al inicio es alta y conforme el tiempo va transcurriendo, aquí tenemos el tiempo en el eje horizontal, conforme el tiempo va transcurriendo, la inclinación de la flecha es menor, o en otras palabras, la velocidad va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, esos serían los conceptos que tenemos por ahí con esto de velocidad, como ella va cambiando conforme el tiempo va moviéndose. ¿Sí? Bien, acá tenemos un ejercicio resuelto. Dice, utilice la figura 14.4, que es el gráfico que acabamos de ver, para calcular la velocidad instantánea de desaparición de C4H9Cl en el tiempo de 0 segundos. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hacen es utilizar un poquito de geometría, ¿verdad? Por eso hablan de la recta tangente. La recta tangente. Entonces, básicamente lo que hicieron fue formar acá un triángulo, perdón, forma un triángulo y entonces lo que están sacando es eh, la inclinación que tiene ese triángulo. Entonces, ahí lo que hacemos es leer los valores aproximados que tiene ese triángulo acá, ¿verdad? Aquí sería de 0 hasta este punto. Sería aproximadamente unos 200, ¿sí? Desde que arranca hasta este punto, si venimos aquí abajo, sería más o menos unos 200, ¿sí? Más o menos. Y completando el triángulo sería empezar aquí, bueno, de punto 1 a punto 06, ¿sí? Es el triángulo que contiene la recta que justo está pasando en el tiempo cero, que es el que nos están pidiendo, justo la recta que pasa por ahí de manera tangente. Entonces, con esos datos, ¿verdad? De punto 1 a punto 06 y más o menos unos 210 segundos, tendríamos un valor aproximado de 1.9 por 10 a la menos 4. Sin embargo, es muy extraño que nos pregunten la velocidad instantánea porque, como decimos ahí, tendríamos que dibujar, ¿sí? Tendríamos que dibujar una hipotenusa de un triángulo y eso usualmente no es como se acostumbra preguntar este tipo de cálculos, ¿sí? Pero en fin, es un concepto. La velocidad instantánea sería eh, justamente la recta tangente en algún punto de esta curva de cambio de concentración con el tiempo. Algo también de destacar en las velocidades de reacción es su relación con la estequiometría. Y ya lo he adelantado un poco antes, ¿verdad? Cuando teníamos la reacción AB, cuando teníamos la reacción A produciendo B, realmente ahí era un mol de A produciendo un mol de B.
no es distinto a la ecuación o a la reacción química que estábamos viendo justamente en la parte de arriba con el C4H9Cl. Pero, ¿qué pasa cuando yo sí tengo coeficientes distintos? O sea, aquí, por ejemplo, tengo 2 yoduros de hidrógeno, producen 1 mol de hidrógeno y 1 mol de yodo. Ahí no estamos 1, 1, 1. Entonces, ahí cuando hablamos de velocidades, las velocidades cumplen la misma relación que tiene la estequiometría. O sea, aquí lo que podríamos ver es que la velocidad, la relación de moles aquí entre estas especies es que 2 moles del reactivo equivalen a 1 mol del producto y a 1 mol del otro producto. Entonces, en términos de velocidades, sucederá lo mismo. O sea, cuando yo tenga una determinada velocidad en la que se está consumiendo el yoduro de hidrógeno, la velocidad con la que se esté formando el hidrógeno será la mitad, ¿sí? Porque me lo dice el coeficiente que equilibra la reacción. Yo tengo un hidrógeno por cada 2 que se consuman del otro. Entonces su velocidad será la mitad. Y más bien, las velocidades de formación de ambos productos son iguales, porque ambas tienen de coeficiente un 1 en la reacción química balanceada, ¿sí? Entonces, en general, para nosotros sacar estas proporciones de reacciones, lo que hacemos es que si pensamos en una reacción genérica como esta, ¿verdad? Una reacción genérica como esta, las velocidades guardan esta relación, ¿sí? Básicamente, la velocidad me daría el mismo número siempre y cuando yo divida los coeficientes, o yo divida los cambios de concentración en el tiempo, los divida entre el coeficiente que estaba equilibrando la reacción química. Y con un detalle muy importante a rescatar, es que para los reactivos hay que agregar un negativo en esta expresión, mientras que para los productos no habría que hacerlo porque ellos van a tener más bien velocidades de formación o velocidades de aparición positivas. ¿Sí? Positivas. Bien, para ilustrar cómo es este aspecto de la estequiometría, tenemos por acá una reacción en la que 2 moles de ozono producen para formar 3 moles de oxígeno. Entonces nos preguntan que cómo se relaciona la velocidad de desaparición del ozono con la velocidad de aparición del oxígeno. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos colocado por acá en la expresión 14.4, pues la velocidad del ozono, ¿sí? Tendría que llevar un negativo y tendría que ir dividida por 2, porque él tiene un 2 aquí de coeficiente de la reacción. Entonces, menos 1/2 de este cálculo de cambio de concentraciones entre el tiempo tendría que ser igual a el cambio de la concentración del oxígeno con el tiempo, pero en ese caso va dividido entre o multiplicado por 1 entre 3. ¿Y por qué este 3? Porque es el coeficiente que tiene el oxígeno adelante en la reacción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la manera en que se relacionan esas velocidades es por medio de esta ecuación. Ahora, aquí en la parte B nos dicen, suponga, ¿verdad? Que la velocidad de aparición del oxígeno es 6 por 10 a la menos 5 en algún momento particular, ¿sí? Entonces,
Si la velocidad del oxígeno es 6, nos preguntan cuál es la velocidad en ese mismo instante para el ozono. ¿Mm? Entonces, como ya teníamos que nuestra relación es esta, vean que aquí lo que nos están diciendo es que la velocidad del oxígeno es 6. O sea, esto de aquí, ¿sí? El delta O2 entre delta T es 6 por 10 a la menos 5. Entonces, vamos a sustituir ese 6 por 10 a la menos 5 acá, en lugar de este cociente. Y despejamos de aquí, lo que despejamos es la velocidad del ozono. Entonces, este menos 1/2 iría al otro lado a... aquí está multiplicando el menos 1/2, iría al otro lado a dividir. O esto lo colocamos en el solver, ¿verdad? Igualmente aquí ellos lo hicieron con un despeje. Y bueno, lo que encuentran finalmente es que la velocidad de desaparición del ozono es 4. ¿Sí? Acá en este ejercicio de práctica nos dicen, tenemos una descomposición del pentaóxido de dinitrógeno. ¿Sí? Tenemos el pentaóxido de dinitrógeno se está descomponiendo en 4 óxidos nitrosos y un oxígeno. Ok, entonces, ¿eso qué querría decir? Eso querría decir que si yo quiero escribir esta expresión, la expresión 14,4, en términos de este ejercicio de práctica, yo diría, ok, como el reactivo tiene un 2, entonces lo tengo que dividir entre 2 y como es reactivo lo voy a poner negativo, o sea, menos 1/2 de la velocidad, menos 1/2 de la velocidad de N2O5. Eso debe ser igual, y para el óxido nitroso tenemos un 4 adelante, entonces lo vamos a poner como 1 entre 4 velocidad del óxido nitroso. Y eso tendría que ser igual, como el oxígeno aquí no tiene un coeficiente o su coeficiente es 1, pues no haría falta poner ahí 1 entre 1, ¿verdad? O sea, 1 entre 1 es 1, ¿no? Entonces, esta es la relación entre las velocidades. La velocidad del reactivo multiplicada por menos 1/2 será igual a la velocidad del primer producto multiplicada por 1/4. Y esos dos valores me darán lo mismo que la velocidad con la que está apareciendo el oxígeno. Entonces aquí nos dicen, de hecho, que un instante particular, la velocidad de descomposición, del óxido, del pentaóxido de dinitrógeno es 4.2 por 10 a la menos 7. Entonces, en ese caso, nos piden las velocidades de los productos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer por aquí es decir, ok, mi ecuación por acá es que yo tengo menos 1/2 que va a multiplicar a la velocidad del reactivo. Y la velocidad del reactivo me la están dando por acá. Entonces ponemos 4.2 por 10 a la menos 7.
Esa sería la velocidad de mi reactivo. Entonces, si la voy a comparar primero con, con el primer reactivo, sería un cuarto de la velocidad de él. Entonces, esto, vamos a poner alfa calc aquí, para poner entonces un cuarto, ¿sí? Y aquí es un cuarto multiplicado por la velocidad del primer reactivo que no la conocemos. Entonces le vamos a poner alfa aquí, cerrar paréntesis, para representarla como incógnita. Entonces, para que lo resuelva, le decimos Shift, la tecla Calc, y apretamos el botón de igual. Ahí nos está dando entonces que la velocidad sería 8,4 por 10 a la menos 7, ¿sí? 8,4 por 10 a la menos 7. Aquí nos dio negativo porque en realidad aquí este 4.2 ellos nos lo pusieron acá positivo, pero la velocidad de un reactivo siempre es negativo conceptualmente, ¿verdad? Entonces, aquí nos hizo falta ponerle un menos porque esta velocidad no puede ser positiva. O sea, como nos está escribiendo el texto, ¿verdad? Para contarnos la historia de lo que está sucediendo, lo pusieron como 4.2, pero al ser velocidad de descomposición o velocidad de desaparición, debe ser un valor negativo. Si ahí le damos Shift Calc de nuevo, nos da que la velocidad de aparición del producto, ¿sí? La velocidad de aparición del producto es positiva 8.4. Que justamente es el valor que tenemos por acá como respuesta válida. ¿Sí? En el caso de la velocidad para el oxígeno, entonces lo que tendríamos que hacer es modificar aquí nuestra ecuación. Realmente el oxígeno no lleva una fracción adelante, entonces nada más borramos esto, ¿sí? Shift Calc y le damos igual, y en ese caso obtenemos pues 2.1 por 10 a la menos 7, que es el valor que tenemos por acá. Entonces, acá lo que vemos es que las velocidades de reacción cumplen con las relaciones proporcionales que nos indica la estequiometría y el balanceo de la reacción química.